Cuba, el país más hipócrita de América Latina, por no decir del mundo, donde según los medios de comunicación nacional somos un pueblo tranquilo y con una vida feliz. Pero evidentemente ya la mayoría de las personas alrededor del mundo saben que no es así. Gracias a la llegada del internet y de los youtubers cubanos, se han dado a conocer ciertos puntos en donde Cuba ha estado decayendo durante años y el mundo entero aún no lo sabía. Cuando decimos que Cuba anda como un cangrejo, somos demasiado optimistas. Un cangrejo camina hacia el lado y de cierta manera avanza. Cuba no solo se detuvo en el tiempo, sino que también retrocede en él. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy vamos a estar andando La Habana, caminando un poco por acá y vamos a ver cómo nos encontramos. Vamos a ver cómo está Cuba, cómo está La Habana actualmente en marzo de 2023. Actualmente vemos con nuestros propios ojos cómo cosas que ya habían quedado en el pasado, dando lugar a ciertas mejoras, están volviendo a aparecer. Esto es más que suficiente para darnos cuenta que Cuba está retrocediendo totalmente una vez más. Ejemplos claros de esto son productos que habían dejado de ser racionados y ahora lo han vuelto a hacer. Además, algunos que nunca lo fueron y ahora sí lo son. En el transporte también lo vemos claramente como cada día hay menos ómnibus y estamos recurriendo a carretones, tractores, transportes inventados para poder transportar a la población cubana. Y estos son solo algunos ejemplos de muchos que nos demuestran que definitivamente en Cuba no hay futuro. Continuamos el video en el día de hoy y es que ayer, como les dije, íbamos a conocer a unos suscriptores dominicanos y bueno, los conocimos y se nos pasó el día volando. Compartimos, conversamos muchísimo, almorzamos. Si están viendo este video, quiero decirles que me encantó conocerlos y me encantó compartir el día con ustedes. Así que hoy retomamos el video que dejamos ayer y estamos en La Habana. Vamos a ver con qué nos encontramos. El gobierno cubano controla la mayoría de los aspectos de la economía, incluidos los salarios y los precios, lo que ha llevado por ende a una baja productividad y bajos salarios. Solemos decir que antes estábamos mejor y la verdad es que nunca hemos estado bien, pero no es menos cierto que 4 o 5 años atrás con un salario de 400, 500 pesos al menos comías, entre comillas, porque no es que podías comprar muchas cosas en abundancia, pero quizás te alcanzaba para medio mes o 20 días. Actualmente, en pleno 2023, con un salario de 3.000, 4.000 pesos no haces absolutamente nada. Te lo gastas prácticamente en una semana. Y ni hablar de los pensionados, que con una pensión de 1.500, 2.000 pesos al mes no pueden comprar prácticamente nada, ni siquiera para comer. Esto da que hay muchísimas personas mayores en la calle revendiendo cosas, buscando en la basura, pidiendo dinero y es sobre todo, señores, lastimosamente, para poder alimentarse. Obviamente yo no soy económica y hay ciertos temas en los que no me atrevo a opinar, pero la verdad sí es que no entiendo cómo es que trabajan las cabezas pensantes de este país y cómo han llevado la economía, cuando supuestamente una subida de salarios que significaría que el pueblo estuviera mejor y ha sido totalmente lo contrario. Actualmente, a pesar de que se han dado ciertas libertades para los negocios particulares, hay muy pocas empresas privadas y los cuentapropistas enfrentan restricciones interminables y obstáculos burocráticos. Queremos mantener la apariencia de por todos y para el bien de todos, pero la verdad es que las ideas capitalistas cada vez abarcan más terreno en nuestro país. El Estado simplemente no tiene cómo mantener tiendas y lugares de venta, entonces lo que están haciendo actualmente es dándosela a personas naturales como ustedes y como yo, que tengan recursos, que tengan dinero, para poder arreglarlas, repararlas y vender sus productos allí. Ejemplo de esto son las llamadas MIPYME, que existen ahora, que yo misma las conocí el otro día, que aquí los cuentapropistas ocupan lugares que eran antes estatales y venden sus productos, por supuesto, a precios quizás un poquito más baratos, pero de igual manera inalcanzable para el salario de cualquier cubano. Obviamente el Estado nunca pierde y no es que simplemente le den el establecimiento o se lo renten y ya.
No, los cuentapropistas deben cumplir un montón de limitaciones y burocracias para poder vender todos estos productos. La fuga de cerebros y la pirámide invertida son problemas que nos afectan, ya que muchos profesionales y trabajadores calificados han abandonado el país en busca de mejores oportunidades. Y los jóvenes que van quedando no quieren estudiar porque saben que una carrera no es garantía ni de un buen trabajo ni de buenos ingresos. Hay aún quienes culpan al bloqueo de Estados Unidos para justificar los problemas de Cuba. Lo cierto es que no existe tal bloqueo. Lo que existe es un embargo por parte de los Estados Unidos. Pero Cuba puede comerciar con cualquier otro país. De hecho, empresas extranjeras invierten en nuestro país, como por ejemplo en la construcción de los hoteles. Quiero que me hayan dicho en los comentarios qué creen de este tema acerca del supuesto bloqueo a Cuba, qué conocen acerca del embargo y si conocen actualmente con qué países son los que está comerciando Cuba. Para muchísimos turistas que vienen a nuestro país, Cuba es bastante asequible comparado con otros destinos del Caribe. Con estos mismos suscriptores que estuve conversando en el día de ayer me comentaban que los precios son bastante parecidos a los de otros países, incluso más baratos. Por supuesto, en cuanto a precio de dólares hablamos. Lo que pasa con esto es que los salarios actuales de los cubanos no corresponden para nada con cualquier cosa que deba pagar, cualquier cosa básica en cuanto a alimentos, calzados, ropas. Todo está demasiado caro e inalcanzable para cualquier salario. A la hora de pagar, los turistas en Cuba también se vuelve un poco complicada la cosa. Las tarjetas Visa y Mastercard que sean emitidas en los Estados Unidos no son aceptadas acá. Las que hayan sido emitidas en otros países sí. Esto, por supuesto, solamente las pueden usar en las tiendas en MLC, es decir, en las tiendas que sean en dólares. No obstante eso, estuve conversando también con los suscriptores y me comentaban que fueron a una tienda a pagar con una tarjeta que fue emitida en su país, en República Dominicana, y aún así le dijeron que no. Es que definitivamente cuando no quieren trabajar, no quieren trabajar. No es menos cierto que en Cuba todo se vuelve un problema, incluso para poder comprar algo. Mi recomendación personal es que traigan dinero en efectivo en dólares estadounidenses o en euros para que puedan cambiarlos aquí por moneda nacional, ya sea en el banco, en el aeropuerto o por supuesto también de manera informal en la calle, aunque deben tener muchísimo cuidado con esto y solo hacerlo si conocen a la persona. En cuanto a la medicina se trata, también conversábamos acerca de eso con los suscriptores que conocí. Hemos retrocedido mucho. No es menos cierto que Cuba tiene una gran cantidad de médicos y enfermeros bien preparados. Incluso exporta personal médico a otros países que lo necesitan. Pero la verdad es que actualmente no contamos con la tecnología ni los recursos necesarios para brindar una buena atención médica. Las cosas más sencillas están en falta y los médicos, aunque muy buenos, estoy segura de que malos no son. Y si hablamos del internet, hace solo unos años existe en Cuba. Hace alrededor de unos 8 años se comenzó a usar la Wi-Fi o Wi-Fi, como le decimos aquí, donde había que ir a ciertos lugares como parques donde había señal para poder conectarse. Luego, hace como 4 años, comenzó el internet por datos móviles, donde nos podemos conectar desde cualquier lugar a través de nuestro teléfono. Así es, cuando el mundo entero conocía internet, nosotros solo estábamos comenzando. Aún así, existen muchas restricciones. Hay muchas aplicaciones que no funcionan en Cuba. Algunas podemos usarlas mediante un VPN, otras ni siquiera así. Además, existen páginas censuradas por el gobierno cubano, páginas que no cumplen con los intereses políticos e ideológicos y que no debemos ver. Definitivamente, como dije al principio, si vemos la televisión nacional o nos dejamos guiar por las noticias de la prensa cubana, todo está bien. Cumplimos tal plan, producimos tal cosa, sobrecumplimos en tal emulación, todo está perfecto. Pero cuando caminas Cuba, las calles de la Cuba real, y te das cuenta de cómo viven los cubanos de a pie, notas en solo unos segundos que todo es una gran mentira. Un pueblo que camina diariamente por unas calles nauseabundas, llenas de desechos y basura. Un pueblo que tiene que comprar unos productos, ya sea una carne, un queso, un jamón, que se ha pasado todo el día al aire libre y así lo venden. Un pueblo que tiene que hacer colas de horas y días para poder obtener un paquete de pollo y que se fajan en estas colas, incluso físicamente, por poder comprar cualquier producto. Un pueblo así definitivamente no puede ser un pueblo feliz.
este video y de todo lo que ya ustedes conocen, cientos de turistas siguen llegando cada año a nuestro país. Obviamente, si te gustan las capitales llenas de historia y de cultura, Cuba es una obligatoria parada en el Caribe, ya que La Habana sin duda alguna es un baluarte. También obviamente el clima, los paisajes hermosos que tenemos acá y por supuesto la buena música, la buena comida. Obviamente es un destino turístico maravilloso para cualquier persona. Pero sí te aconsejo que si vienes por acá, pues camina un poco La Habana, salte un poco de la zona turística, conversa con el cubano de a pie, pregunta, observa, estoy completamente segura de que te sorprenderás. Quiero que me dejen dicho en los comentarios, ¿les gustaría visitar Cuba? ¿Por qué? ¿Qué les gustaría conocer de Cuba? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría saber? Déjame tu like en este video si te gustó, tu suscripción, no olvides también dejarme la que es súper importante para mí y es completamente gratis. Les mando un besote enorme para todos, los quiero muchísimo y nos vemos ya en otro video. Chao.